¿Alguna vez te has sentido paralizado por el miedo o asfixiado por la ansiedad? ¿Te has detenido a pensar porque tu mente vive en un ciclo de preocupaciones, incapaz de encontrar paz, incluso cuando te esfuerzas por tener fe? ¿Y si te dijera que escondido en el Salmo 91, uno de los capítulos más famosos y poderosos de la Biblia, existe un versículo clave que tiene el poder de romper las cadenas del miedo y de la ansiedad en tu vida, no mañana sino ahora? Muchos de nosotros leemos este salmo como una lista de promesas divinas, una especie de talismán de protección, pero ignoramos el prerequisito, la condición fundamental que activa todas esas promesas. Hoy, vamos a desvelar esa única frase que te dará la respuesta para encontrar la paz en medio del caos y para vivir una vida sin el peso del miedo. Prepárate para una revelación que transformará tu lectura del Salmo 91 y tu propia vida. El Salmo 91 es, sin duda, uno de los textos más conocidos y amados de la Biblia. Para muchos, es la oración de protección, la oración de los soldados, un escudo invisible contra todos los peligros. Nos habla de librarnos de plagas, de trampas, de leones y serpientes, y promete que incluso si 1000 caen a nuestro lado, nada nos alcanzará. Sin embargo, la mayoría de las personas se concentra en las promesas, en los resultados finales, y termina ignorando el punto de partida, el versículo que es la clave para el poder del Salmo. Por eso, su lectura se convierte en un ritual sin poder, un amuleto sin eficacia. Lo lees, pero el miedo y la ansiedad continúan asfixiándote, porque te está saltando la parte más importante. Nuestra mente, a menudo, es como una computadora que busca atajos. Queremos el resultado rápido, la solución inmediata, sin pasar por el proceso. Queremos la promesa de protección, pero no queremos cumplir la condición para que esa promesa se cumpla. Y es por eso que el Salmo 91, para muchos, es un libro de cuentos de hadas, una historia bonita, pero que no se manifiesta en la vida real. Pero la verdad es que el poder del Salmo no está en recitarlo, está en vivirlo. Y la clave para vivirlo está en su primer versículo, el versículo que la mayoría ignora. La Biblia es un libro de principios, de leyes espirituales, y no un libro de cuentos de hadas. El Salmo 91 es una invitación a un estilo de vida, a una relación con Dios que nos da la paz, la seguridad y la protección que el mundo no puede darnos. El versículo clave no es un versículo aislado, es la puerta de entrada a un nuevo nivel de relación con Dios, un nivel de intimidad que nos libera del miedo y de la ansiedad. Y nuestra jornada hoy es desvelar ese versículo y entender lo que significa para nuestra vida. El versículo clave del Salmo 91 es el primero, el que la mayoría de las personas ignora. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Este único versículo es la condición para que todas las promesas del Salmo 91 se cumplan. La palabra clave aquí no es Altísimo u Omnipotente, sino la palabra habita. La palabra hebrea para habitar es yasab, que significa asentarse, residir, morar, tener una morada permanente. Yasab no es una visita rápida, un paseo o un alojamiento temporal. Es una morada. Es una decisión de hacer de Dios tu hogar, de hacer de su presencia tu morada. La promesa de morar bajo la sombra del Omnipotente no es para aquellos que visitan a Dios solo cuando lo necesitan, sino para aquellos que deciden hacer de él su morada permanente. La mayoría de las personas trata a Dios como una línea de emergencia. Solo lo buscamos cuando el problema es demasiado grande para nosotros. Solo lo buscamos cuando nuestra vida está patas arriba, cuando el miedo y la ansiedad nos asfixian. Pero la palabra nos dice que la protección de Dios no es para aquellos que lo visitan, sino para aquellos que habitan en él. Es una decisión de hacer de él tu morada, de estar en su presencia, de buscar su rostro, de pasar tiempo con él. Y cuando decides hacer eso, tu vida es transformada, y el miedo y la ansiedad pierden su poder. El Salmo 91 no es un amuleto, es una revelación. Nos dice que el secreto para vivir una vida sin miedo y sin ansiedad no está en un versículo, sino en una relación con Dios. La promesa de protección no es para aquellos que recitan el Salmo, sino para aquellos que habitan en él. El versículo clave nos libera de la religión y nos invita a una relación íntima y personal con nuestro Creador. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una invitación al descanso, a la paz, a la seguridad que el mundo no puede darnos. Para realmente comprender el poder del Salmo 91, es crucial profundizar en la comprensión de la palabra habitar. Como vimos, yasab significa morar, residir, hacer de un lugar tu casa. La pregunta es, ¿qué significa habitar en Dios en la práctica? Significa hacer de Dios el centro de tu vida. Significa que tu vida ya no es sobre ti, sino sobre Dios. Habitar en Dios significa
Pasar tiempo en su presencia, habitar en Dios significa que tu vida de oración y de meditación en la palabra ya no es una tarea, sino una prioridad. Es la decisión de pasar tiempo con Dios, de buscar su rostro, de escuchar su voz, de alimentarte de su palabra. Confiar en su poder. Nuestra ansiedad y nuestro miedo nacen de nuestra necesidad de controlarlo todo. Habitar en Dios significa que le entregas el control de tu vida a Él. Significa que confías en su poder, en su soberanía y en su amor. El que habita en Dios no tiene miedo, porque sabe que Dios tiene el control. Ser obediente a su voz. Habitar en Dios significa que ya no haces lo que quieres, sino lo que Dios quiere. Significa que obedeces a su voz, que sigues su dirección y que vives una vida que le agrada. La obediencia no es una carga, es una forma de honrar a Dios y de mostrar nuestro amor por Él. Tener una mentalidad del reino. Habitar en Dios significa que tu mente ya no está en las cosas terrenales, sino en las cosas del cielo. Significa que tu corazón ya no está en tu dinero, en tu casa o en tu coche, sino en Dios. Significa que tu vida ya no es sobre ti, sino sobre el reino de Dios. Cuando decides hacer de Dios tu morada, el miedo y la ansiedad pierden su poder. Pierden su poder porque ya no estás solo. Estás en un lugar de seguridad, de paz, de protección. Tu vida ya no es sobre ti, sino sobre la presencia de Dios. Y su presencia es nuestra paz. El Salmo 91 no es un amuleto, es una revelación. Nos dice que el secreto para vivir una vida sin miedo y sin ansiedad no está en un versículo, sino en una relación con Dios. Ahora que comprendemos lo que significa habitar, vamos a volver a visitar el Salmo 91. Todas las promesas que el Salmo hace son una consecuencia de habitar al abrigo del Altísimo. No son un amuleto, son un resultado natural. Serás librado de la plaga, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la plaga que anda en la oscuridad, ni la mortandad que al mediodía destruye. La promesa no es que no serás expuesto a una plaga, sino que serás protegido de ella. 1000 caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La promesa no es que el mundo no será afectado, sino que tú serás protegido. No temerás al león, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. La promesa no es que no serás atacado, sino que tendrás el poder de pisar a tus enemigos. El Salmo 91 es una invitación a un estilo de vida, a una relación con Dios que nos da la paz, la seguridad y la protección que el mundo no puede darnos. Y esa es la belleza del Salmo 91. No nos da una lista de promesas, sino que nos da una clave que desbloquea todas las promesas. Y la clave es habitar. Tu vida no se trata de lo que te va a pasar o no, se trata de quién está contigo. Tu paz no está en las circunstancias, sino en su presencia. Y su presencia es nuestra paz. Tu paz no está en las circunstancias, sino en su presencia. El versículo clave del Salmo 91 no es una fórmula mágica, sino una invitación a una relación que puede liberarte del miedo y la ansiedad ahora mismo. Quiero invitarte a un acto de fe y de valentía. Primer paso, recita el versículo, con un nuevo entendimiento. Lee el Salmo 91, 1 y medita sobre la palabra, habitar. Deja que la palabra resuene en tu corazón. Segundo paso, la acción inmediata. Cierra los ojos, respira hondo y dile a Dios, Señor, te doy el control de mi vida. Elijo habitar en tu presencia. Tercer paso, la jornada de intimidad. Haz de la oración, de la lectura de la palabra y de la meditación una prioridad en tu vida. Tu paz no está en un versículo, sino en una relación con un Dios que te ama con un amor que trasciende toda lógica. Cuarto paso, el legado. Tu testimonio de paz y de seguridad puede ser una fuente de esperanza para aquellos que están atrapados en el ciclo del miedo y la ansiedad. Comparte con otros lo que has descubierto, y deja que tu vida sea un testimonio del poder del Salmo 91. Este canal existe para ser un espacio de descubrimiento y profundización en la palabra. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte con nosotros en los comentarios, ¿qué vas a hacer hoy para habitar en Dios? Y, si quieres continuar la jornada de fe y de esperanza, suscríbete al canal para unirte a nuestra comunidad y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Por último, si conoces a alguien que necesita esperanza, comparte este video. Recuerda, el secreto de la paz no está en un libro, sino en una relación con Jesús.